Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazin. Pablo, ¿sigues ahí, amigo? Sí. Creí que te habían aducido ya para que no hables. Sí, no te preocupes. ¿Qué restos nos dirías? Sí, mira, yo quería agregar algo. Yo creo que la humanidad está idiotizada en su mayor parte. Por supuesto. Con estos nuevos sistemas de comunicación actuales, móviles, televisión, nos han idiotizado. Yo no comprendo cómo esta humanidad... por eso es que el rechazo al tema OVNI y no es aceptado y no conviene que la gente sepa la verdad, y entonces nos idiotizan con todos esos medios audiovisuales. La prueba está que, por ejemplo, sube la gasolina y resulta que vemos más coches caminando que nunca y gastando más gasolina que nunca. Se crea la cuestión de los alimentos, vemos gente acaparando los supermercados, aceite girasol que nunca han usado en su vida, y comprando papel toalé por montones. Que la gente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va? Y mientras el mundo esté así, es muy difícil que podamos aportar, como dijiste en un principio, Carlos, de que es muy difícil que se pueda aceptar la presencia de culturas venidas de otros mundos, porque la mayoría de la gente no lo comprende. Yo hablo con cantidad de gente que tú le dices de eso, pues bueno, dice, tú estás loco, ¿cómo va a existir otra cosa? ¿Por qué? Porque están idiotizados. Entonces, mientras no haya unos cambios en estos nuevos grupos que están surgiendo espiritualistas por todo el mundo, que por suerte son ya miles y probablemente van a ser millones, que acabemos con toda esta dictadura informática y esta dictadura de querernos llevar como corderitos al matadero, con pandemias, con falsas guerras. Es increíble, y bueno, yo no lo entiendo y todavía a veces me explico y me vienen las lágrimas a los ojos de pensar la guerra que está habiendo, la muerte de niños inocentes, y que un loco como Putin esté mandando y nadie haga nada. Pues es que yo no lo comprendo. Yo no comprendo cómo el mismo Rusia no. Y entonces, pues bueno, no sé, esto a dónde nos va a llevar no lo sabemos. Pero yo creo que los extraterrestres que lo estarán viendo y sabiendo de estas guerras y de esta barbarie divirtiéndose que hay, no sé, nos están dejando hacer lo que queramos como prueba. Somos como conejitos de indias. Los habrá buenos y los habrá malos, porque parece que hay varias razas, ¿no?, que se han podido, pero vamos mal y mientras el mundo está así va a ser muy difícil que podamos aperturarnos hacia esos temas tan controvertidos como es el pasado del hombre y la presencia de razas venidas de otros planetas, intraterrestres, o que al caso de otra dimensión, que es lo que yo más creo últimamente, que puedan ser venidos de otras dimensiones. Pues mira, casi vamos a dejar de no decirle a los oyentes la cantidad de restos arqueológicos que hay, mitos, leyendas, que se lean el Mahabharata, que se lean el Ramayana y muchísimos libros de la India que hablan de los vimanas, en los dioses viajaban por el cielo, los dioses griegos igual, etcétera, que investiguen por su cuenta, que busquen, y que, como hemos hecho los demás, no hay otra forma, se autoconvenzan por sí mismos, porque yo ya quiero venir al presente, que es lo que nos debe de ocupar más ahora, ya que no podemos intervenir en el pasado, y voy a poner un primer corte en el programa sobre los ovnis que en su momento aparecieron sobre Washington, para hablar qué es lo que pudo pasar a partir de ahí, porque todo esto, no nos olvidemos que empezó a llamarse platillos volantes, ovnis, extraterrestres. De ahí para atrás eran los tebeos de cómic de cuando éramos niños, después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de 1947, en el famoso ovni que se estrelló supuestamente y que Juan estuvo precisamente allí investigando y nos contará ahora en su momento, y que por lo tanto quiero venirme al presente. El corte y seguimos adelante.
fascinante hipótesis sobre el pasado del hombre que empieza con una nave espacial que se acerca a la Tierra. El hombre se encontraba todavía en estado primitivo. Con terror y admiración observó el descenso de los temibles dioses del cielo. La nave aterrizó y los astronautas pisaron la Tierra. Hicieron grandes cosas y se fueron. Y hasta hoy, la historia de su venida se relata en antiguas leyendas recogidas en toda la superficie del globo. Este planeta ha sido visitado varias veces en la antigüedad por seres extraterrestres. Que una de esas visitas fue la causa de que el Homo sapiens se volviera inteligente. Que hicieron con nuestros antepasados una especie de mutación artificial. Esas visitas del espacio se introdujeron en antiguas religiones, en la mitología y en algunos casos en restos arqueológicos. Y las enormes estructuras del mundo antiguo. Ayudaron los astronautas a construir las pirámides, las estatuas de la isla de Pascua y las inmensas y complicadas edificaciones de Sudamérica. ¿Quién dio a esta tribu africana el conocimiento detallado de estrellas invisibles, desconocidas hasta el siglo pasado? ¿Astronautas procedentes de otros mundos? Podemos ir rompiendo los libros de historia. Bueno, puse otro corte diferente para dejar ya línea del pasado y el presente, y paso contigo ahora, Juan, de nuevo. Tú has estado en el famoso lugar de Roswell, donde seguramente han convertido aquello también en una especie de Fátima extraterrestre, ¿no? Lógico. De mucho dinero, como en todo, pero algo hubo, y a partir de ahí fue cuando empezó todo esto llamado el fenómeno ovni. Pero una cosa sola, que decía que los dioses vinieron y se fueron. Yo creo que se quedaron. Bueno, esto, lo que sí es cierto es que hubo un accidente allí, un ovni se cayó inmediatamente. Pues vino, claro, la policía americana para recoger todos los restos y analizarle. Os puedo decir que en el universo, claro, hay multitud de razas, ¿no? Y hay razas mucho más, con un nivel de evolución mucho más, digamos, elevado, y otras con mucho menos. Entonces, también están sujetos a la ley de los accidentes, digamos. Pero en este caso fueron abatidos, y os puedo relatar algo. Los seres que venían dentro estaban aterrorizados. Salieron de los que sobrevivieron, salieron del disco, y tenían en la mano, digamos, como lo que es ahora donde marcamos en internet. Una tablet. Exacto, tenían una tablet que era con la que lo tenían en la mano. Nuestros policías, o los policías humanos, lo que hicieron al llegar allí, con la culata de la pistola, ¡bum!, los mataron. Fueron llevados a analizar, indudablemente. Yo tuve la ocasión de estar en un congreso con Wendell Steven, un americano, y él me relataba, dentro de ciertas bases americanas, tienen incluso seres capturados, ¿no? Pero seres capturados, como os digo, no es lo mismo una tecnología más elevada, donde es difícil, porque claro, es como cuando uno tiene un avión de combate, pues, o la diferencia que puede existir hoy en una guerra entre el más pertrechado o el más evolucionado tecnológicamente y el otro, que lo fulmina, ¿no? Pues esto ha sucedido siempre y demás. Pero hay una cosa que no quisiera dejar pasar, y es cuando hablasteis del Antiguo Testamento, y efectivamente esos comandantes como Jehová y demás. Veamos lo que sucedió después, hace 2000 años, cuando viene un ser que intenta orientarnos para hacernos libres, y lo que han hecho con él. Fijaros cómo estaba ya la religión, pero él viene para reformar el Antiguo Testamento. Nos viene a decir, chicos, que esto que han hecho con estos señores no es lo correcto, porque en el caso de Jehová, si la ley universal son los 10 mandamientos, el 5º mandamiento lo fulminó, mataba a las familias del que, o sea, exacto. Pero cuando viene alguien para llevarnos conciencia, no sometimiento, lo termina, y ahora que terminó la Semana Santa, puedo decir, lo maltratamos sin respeto y bueno, y lo pusimos en la... Bueno, yo soy de los que cree que
que es todo un bulo, todo lo que tiene que ver con la Biblia, con el Nuevo y el Antiguo Testamento, con cualquiera de los dos. Yo creo en otro Jesús muy diferente, del que estoy convencido después de mucho leer y estudiar y pensar y reflexionar y meditar, que la verdadera historia de Jesús no es la que está escrita en los Evangelios, esa se ocultó por mucho, el verdadero Jesús, porque digamos que una cosa es el Jesús entre comillas histórico y otro el Jesús divino, o llámale avatar espiritual, o Jesús el Cristo, pero ese es otro tema, Juan, que es interesante también tocar en su momento. Sí. Volviendo a lo... Un segundinho solo, Carlos. A lo del supuesto accidente, hubo muchos más que el de Roswell, pero solo quería matizar que desde ese en concreto, no sé si os dais cuenta, que empezó a haber una tecnología increíble en el planeta de unos pocos años en adelante, el rayo láser, el móvil, la tablet, que tú decías, etcétera. ¿De dónde vino todo ese conocimiento? Porque no solo Estados Unidos, Juan, ahora iba a intervenir Carlos, se sabe, hay muchos documentos, no puedo asegurar que sea real, que los propios nazis tuvieron también acceso a ese conocimiento y por eso tuvieron el poder que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron ayudados incluso por entidades alienígenas, no precisamente de los buenos. Tú lo acabas de decir sobre Hitler, ¿no? Hitler era un hombre que invirtió muchísimo dinero, recursos de su poder en buscar cosas fuera de la normalidad. O sea, esas películas todas que vemos de En busca del arca perdida, todas esas cosas que lo relacionan, es que es cierto. O sea, y de hecho, probablemente, y lo sabemos todos históricamente, si la invasión del día D no se hubiera producido en ese año, probablemente él hubiera descubierto, ya tenía armas, tenía misiles y tenía esa diferencia de potencial bélico que estaba buscando él, que no fue por poquito que no consiguió dominarnos. Yo lo que quería introducir aquí es una nueva figura como persona del pueblo. Yo os voy a introducir una nueva figura, la figura del viajero del tiempo. Es algo que está ahí, que decimos, ¿y por qué no Jesús era un viajero del tiempo que venía de un futuro que todavía no llegó? Todo esto que está pasando es todo comandado desde un futuro que todavía no ha llegado y existen realmente, y las pruebas científicas ahora de que sí se pueden hacer cosas de ese tipo, de viajar en el tiempo. Estamos moviendo y modificando todas las leyes de la física que conocíamos. También puede ser un buen argumento. Es que hay investigadores, Carlos, que dicen que los extraterrestres somos nosotros que venimos del futuro. O sea, ahí hay un campo, pero no me olvide de ti, Pablo, amigo. Ya que salió este tema, tú has estado también en lugares como en Perú, la puerta de Amarú, si mal no recuerdo, hablamos del tema de las puertas dimensionales, que también en la antigüedad se creía firmemente que los dioses también viajaban a través de puertas especiales que estaban en lugares mágicos concretos. Háblanos un poquito del tema. Sí, la puerta de Uramuro la he visitado ya como 4 veces de aquí a Perú y me han contado historias impresionantes. Una me la contó el guía que me llevaba, que según un compañero también guía, como él, que se dedicaba a llevar gente a la puerta de Uramuro, un día llevó una señora de unos 50 y tantos años, rubia, ojos azules, y que hablaba un idioma para él desconocido, es decir, si sería alemana, belga, no sé, pero no entendía el idioma, inglés no era. Y entonces pues la llevó a la puerta de Aramuro, de excursión desde la ciudad de Cusco, y llegó allí y la señora se bajó, se arrodilló allí delante de la puerta de Aramuro, él estuvo allí dando unas vueltas esperándola a ella, y cuando se dio cuenta ya la señora no estaba. Estuvo esperando horas hasta el anochecer a ver si había estado paseando por allá, pero nada. Se tuvo que devolver a la ciudad de Cusco sin la señora y puso la correspondiente denuncia en la policía de Cusco, pero la señora nunca apareció. Otra vez cuenta también otro guía que llevaba una excursión de extranjeros, de europeos, y creo que iban como 8 personas en una camioneta, y al llegar allí vieron unas luces dando vueltas sobre la puerta, unas luces, unas bolas de luz. Y también se cuenta de que hace como unos 30 o 40 años varios miembros de una banda de música de allí, de un pueblo allí cercano a la puerta de Aramuro, que parece que estuvieron por allí y desaparecieron. Creo que fueron 4 o 5 miembros de la banda que desaparecieron, nunca más se volvió a saber de ellos.
y los otros fue los que todavía, dice la historia, la cuentan algunos de los supervivientes que son ancianos todavía hoy. Es decir, que el poder está demostrado por las historias que se cuentan. Yo mismo llevé una persona, una amiga, que fuimos a visitar al lugar a la puerta de Unamuno, y al llegar allí se subió allí para encima de la puerta y automáticamente cayó desmayada. Yo estaba allí, otro amigo, la recogimos en brazos y estuvo unos ratos, la tumbamos allí en la hierba tal, y unos ratos allí totalmente desmayada, hasta que es decir, que hay una serie de fenómenos que explican que sí, en realidad. También quería dar la noticia que hace unos momentos comentabais si los extraterrestres llegaron y se quedaron. Os voy a dar una noticia de apenas unos días que me acaba de llegar de Perú, de uno de los investigadores de los ríos, un cientista mexicano que ha estado investigando las famosas momias tridáctilas de Nazca, las 5 o 6 momias que han aparecido. Pues se han determinado ya por científicos que las han estudiado de la universidad donde se encuentran allí en la ciudad de Nazca, que se ha demostrado ya que las momias son auténticas y que no son terráqueas, es decir, por la conformación de la sangre y de sus restos óseos y todo, se ha demostrado que no son terrestres, que no coinciden para nada tanto en su ADN como en todo, y que las mismas son totalmente auténticas. De verdad que es una noticia apenas llegada hace unos días de Perú y que demuestra que hubo otra cultura que no sabemos de dónde vino, y que ahí está la presencia, los restos de esos humanoides que están allí en Nazca, en la universidad, que se pueden visitar, y yo tuve el privilegio de verlos y tenerlos en la mano, algunos de los restos. Realmente es un misterio, recuerdas que lo hemos comentado en la otra cadena, incluso con una exclusiva de una persona que los investigó, pero es un tema tabú, que va a costar mucho que salga en los medios de difusión habituales, como tú bien sabes. Es el tema que nos planteaba Carlos y que tú comentaste, de las puertas dimensionales. No tenemos que irnos muy lejos, porque aquí en Galicia, recordar que hay leyendas como en el Pico Sacro. A mí me ha contado gente mayor que en el famoso Pico Sacro ha desaparecido gente. Incluso me contaron que una chica que desapareció en el siglo pasado apareció años después con la misma edad que había desaparecido, y cómo no, entre otros lugares, para dejar el tema. También está en Armenteira la famosa leyenda de Sanero, ¿no?, que se fue a meditar, se sentó bajo un árbol, escuchó el canto de un pajarito preguntándose temas trascendentes, y al parecer, por abreviar la leyenda, despertó 300 años después, es decir, como un viajero en el tiempo, que decía Carlos. Te veo ahí inquieto, Juan, y sé que quieres participar diciendo algo. Sí, suéltalo. Bueno, lo que quería decir con respecto a lo que decía Carlos es de que nosotros vivimos en una dimensión tiempo-espacio, como sabemos, ¿no? Esta sí la tenemos estudiada, pero somos multidimensionales. Esto es difícil entenderlo porque tenemos que entrar ya en la realidad del no tiempo y no espacio, que es lo que realmente es el universo. El universo está constituido de esa dimensión también, de no tiempo y no espacio. Y al entrar en esa dimensión, pues claro, para nosotros de tercera dimensión, de esta dimensión en que vivimos, no es fácil el poder comprenderlo. Que vean la serie Fringe, la serie americana, Fringe, que cuenta en la serie pues que hay 2 mundos paralelos y que se viaja de uno a otro y que son muy parecidos pero son distintos, y bueno, en fin, quiero decir que la ciencia ficción, que es algo que parece una tontería, hay muchas ideas que vemos que dice la gente y las ves y dices tú, pero mira, esto que habían dicho los de ciencia ficción de hace 40 años, resulta Julio Verne, ¿qué es? Julio Verne es un viajero del tiempo, o sea, es alguien el que vio, lo llevaron a ver cosas y que las contó y las escribió a su manera de aquella época. Claro. Evidentemente, no podía decir todo, pero sí ya hablaba del metro, hablaba del fax, hablaba de muchas cosas en sus libros, ¿no? Sí, porque de los viajes. Cuando entramos en otra dimensión, como por ejemplo, ¿qué pasa? Que cambia la fisicalidad.
O sea, la estructura molecular nuestra cambia totalmente y entonces sí, ya no somos visibles, digamos, para el campo ocular nuestro actual. Pero eso es una realidad que muchos han comprobado. Pero Juan, ya no solo eso, sin tener que hacer viajes en el tiempo a ningún lado, tú entras en un estado de meditación profundo y te cambia la perspectiva de la vida, de ti mismo, de todo. Sales de ese estado de meditación cuando alcanzas ese estado concreto, podríamos hablar de diferentes niveles de meditación, y tú ves la perspectiva, de repente aquello incomprendido lo comprendes, aquello que te parecía imposible de entender, lo estás entendiendo. Es decir, bueno, eso que llaman el samadhi y el nirvana en yoga, que hay momentos también que cualquier ser humano, si a lo mejor en vez de buscar respuestas a lo que estamos planteando aquí en el pasado, en libros, en textos, la buscáramos en el silencio interior, en un momento concreto, apartados del mundo en silencio y soledad, como hicieron siempre los místicos, a lo mejor ahí encontraríamos las respuestas. Por eso los antiguos gnósticos, las escuelas mistéricas del pasado, nos hablaban siempre de hombre, conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Dejarme para terminar el tema y pasar al segundo tema que entra dentro también del fenómeno ovni, simplemente unas pinceladas de cosas de las muchísimas que nos ocultan. Por ejemplo, no sé si habréis visto, y los amigos oyentes también, vídeos que el que fue ministro de Defensa canadiense, Bliss Paul Heuer, es ministro, repito, de Canadá hasta 1967, en una entrevista en enero del 2014, comentó textualmente de que están en la Tierra más de 80 diferentes razas alienígenas, que están aquí desde 1947 conectando con los gobiernos más poderosos de la Tierra, que están intercambiando planes. Tú me dejas aducir a parte de la humanidad y yo te doy tecnología para que seas el más poderoso. Es decir, que juegan con nosotros, los de siempre, la élite gobernante, y a ellos los gobierna a su vez otra élite extraterrestre, o como queramos llamarle. También recordar, como último dato, ya que podríamos dar muchísimos, Edward Snowden, que fue denunciante, que era relacionado con la CIA y que fue capaz de sacar documentos ocultos de la CIA, donde nos decía lo mismo. Fijaros que el propio, en su momento, Obama lo declaró en Estados Unidos como el hombre más buscado en aquellos momentos en el planeta Tierra, porque estaba desvelándole a la humanidad que nunca hemos estado solos, que estamos aquí pero que nos están gobernando. O mejor dicho, Juan, Carlos, Pablo, que nos dejamos gobernar. Exacto. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Qué tenemos? ¿Que pasar más pandemias? ¿Tenemos que pasar más crisis económicas? ¿Nos tienen que quitar todo lo que nos hemos ganado con el sudor de la frente, al menos yo desde los 14 años que llevo trabajando? Que nos quiten todo, porque hasta no nos pertenecen ni nuestros hijos, porque cuando quieran nos los pueden quitar. Nos ponen un nombre, un número, un DNI, en la Seguridad Social igual, y juegan con nosotros o nos dejamos jugar. Y dejamos que ese sería otro tema apasionante que yo, Carlos, por si me quieres ya impedir de dejar de hacer el programa de radio, me voy a meter a fondo, porque ya llegó un momento en que ya va siendo hora de, totalmente, por no decir a la gente, por amor de Dios, despierta, amigo oyente, que están jugando contigo, que te manejan, ¿qué más quieres que hagan contigo? Y los extraterrestres y los políticos se están cachondeando entre ellos diciendo, estos tíos son idiotas, hacemos con ellos los que queremos, vamos a hacerle otra cosa más. Dime, ¿nos Carlos. van a poner un chip? Si no se lo han puesto ya en la vacuna. Sí, con la vacuna. Bueno, yo ahí no lo sé, pero quiero decir, ¿no?, que evidentemente en aras de la seguridad nacional y de la seguridad mundial nos van a poner un chip para tenernos controlados desde un satélite, desde cualquier estación espacial. Desde un computador, estaremos en una... No, ya, pero eso es porque lo llevas en el bolsillo, el móvil, que ya sabemos que pueden escuchar todas nuestras conversaciones, intervenir, tal. Lo que digo es, no, un chip personal que lo vas a tener en el momento de nacer, te lo van a implantar y eso ya va a estar reconocido en todo el mundo. Se están descubriendo muchísimos asesinatos, crímenes y malos tratos por culpa de los teléfonos, porque controlan dónde has estado, dónde te has movido y dónde tal, pero el teléfono puede ser tú o puede llevarlo tu teléfono a otra persona. El chip no, si ya lo llevas tú y no lo puedes quitar. Pero lo que está claro es que hemos perdido lo más sagrado del ser humano. Yo creo que aún no somos humanos, pero por calificarme así, somos seres terrestres, humanos nos falta mucho. La libertad, y eso es lo que no podemos permitir, y lo estamos permitiendo, o hay muchos que lo están permitiendo. Pablo, sé que andas ocupado también investigando incluso a estas horas de la noche. Tu último comentario, amigo. Sí, bueno, quería hacer un comentario que sí es verdad lo de la... Tengo una amiga portuguesa que ha sido abducida y conducida, la famosa Annette Asensio de Aveiro, y ella le han hecho un implante en el cerebro
porque yo lo vi la radiografía, ella me pasó copia de la foto, y también tiene un implante en el cuerpo, en el pecho, que tú acercas objetos y eso y los atraes. Y a la vez ella, cuando tiene algún disgusto, algún problema, produce fenómenos paranormales, ya ha quemado equipos de batidoras, de equipos de que trabajan con corriente en la casa, bombillas y eso, desde luego que es un fenómeno increíble. Y no solo ella, sino que hay una cantidad de personas por todo el mundo que han contactado y que han aducido y que tienen este tipo de fenómenos. Y bueno, probablemente, pues digo yo, que nos llevarán a todo el mundo a implantarnos por medio de vacunas o por medio de lo que sea, de tratar de gobernarnos con la mente y con medio de aparatos sofisticados como pueden ser los chips y otro tipo de aparatos que nos pueden impregnar en el cuerpo. No, de hecho, las personas que más investigan, en serio, incluso con el riesgo de su propia vida, hay algunos libros, hay documentales, hay vídeos, pero no precisamente en YouTube ni mucho menos, donde nos dicen que precisamente eso es lo que se está planeando en este momento de nuestra humanidad, que los extraterrestres no buenos, con los gobernantes más poderosos de la Tierra, sobre todo Estados Unidos a la cabeza, y que también no son tan enemigos de otros países como nos hacen entender en Telediario, China, la propia Rusia, etcétera. Bueno, pues que lo que están planeando es que esos extraterrestres, por medio de sus títeres, que son los gobernantes que se dejan también gobernar a su vez por poder, por riqueza, por dinero, por posición, pues lo que están haciendo es todavía manipularnos más, todavía vigilarnos más y todavía someternos más. Así que no nos extrañe nada que aparezca una nueva pandemia o cualquier otra cosa similar, que entonces digan nosotros, los gobernantes digan, nosotros tenemos el remedio contra ese problema, no os preocupéis, lo vamos a solucionar. Pero nos tenéis que seguir dando vuestra libertad, vuestra sumisión, no pensar, callaros y dejarnos a nosotros solucionar los problemas que nosotros mismos generamos. Increíble. Pablo, vamos a entrar en una segunda parte del programa. No sé si tú quieres introducir algo antes de un corte que voy a poner sobre la posibilidad de que las famosas apariciones de la Virgen, entre otras, tengan también relación con el fenómeno OVNI.